autónomos e inducidos de la demanda agregada, entonces la ecuación de la función IS es la siguiente. También esto que ya han visto, es decir, una vez que hicimos todo el tema de igualar el ingreso a la demanda agregada con componentes inducidos respecto a la renta y los que son autónomos a la renta, llegamos a esta expresión del ingreso de equilibrio, y ya lo conocen ustedes del modelo keynesiano, nada más que ahora va a tener relación con la curva IS, en donde acá el factor que está al lado del producto este que está acá, es el multiplicador del gasto, ¿no? 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M, donde T es la alícuota impositiva y M es la propensión marginal de importar. Todo lo que está entre paréntesis en el segundo factor es el gasto autónomo, la demanda agregada autónoma. Consumo autónomo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, más los impuestos autónomos y las transferencias. Hemos puesto todo, ¿no? Menos BI, ¿no? Es decir, la propensión marginal a la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Esto no es autónomo, claramente, ¿no? Por la tasa de interés, ¿no? Esta va a ser la variable dependiente de la función. Bueno, donde A es el gasto autónomo y alfa, yo le llamo alfa al multiplicador del gasto, ¿no? Para que tengan en cuenta, digamos, cómo puede modificarse el alfa. El alfa puede modificarse por el parámetro de la propensión marginal a consumir, por los impuestos inducidos o por las importaciones inducidas, ¿no? Por el M. ¿Y cómo se puede modificar A? Porque acuérdense que estamos por ver desplazamientos de la curva, por lo tanto la clave es ver qué pasa con este parámetro, ¿no? Y este parámetro se puede modificar por modificaciones en A o por modificaciones, perdón, por modificaciones en B, ¿no? El alfa lo estaba considerando mal porque está en la pendiente, estamos por reposición. Entonces la clave, de todos modos pongo el alfa para que vean la fórmula. La clave es ver qué modifica en el ejercicio al gasto autónomo, y si eventualmente se modifica B, bueno, claramente se va a modificar la posición, pero bueno, sigamos. Bueno, recordar que para que una función se desplace paralelamente debe conservar el valor de su pendiente, por lo tanto esto no va a modificarse. Solo dice modificando el valor de la ordenada. Bueno, entonces ahora empezamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Bueno, una vez que ya tenés la ecuación de la IS, veamos, digamos, cómo se grafica la curva, si hay desplazamientos que la hagan que se traslade, ¿no? Paralelamente. Entonces, una de las situaciones era aumento del gasto público y los impuestos autónomos. Por separado primero, ¿no? Bueno, si aumenta el gasto público solo, en realidad para ver los desplazamientos de la curva IS, hay que ver, digamos, a qué nivel de ingresos se desplaza la curva IS a partir de determinada tasa de interés cuando aumenta el componente del gasto público. Y en el caso de los impuestos igual. Ustedes fíjense en que si aumenta el gasto público, ceteris paribus, todo esto va a dar lugar a un ingreso de equilibrio más alto, ¿no? Y han visto, digamos, con el modelo keynesiano que esa variación en el ingreso de equilibrio, ante un aumento en el gasto público, ceteris paribus, lo demás, se daba como la multiplicación del multiplicador del gasto por la variación del gasto. Entonces, en eso variaba el ingreso de equilibrio. Entonces, si yo parto de una curva IS inicial, ¿no? Con una tasa de interés sub cero con un ingreso dado, si la hipótesis es que aumente el gasto público, el ingreso se va a incrementar como bueno, en este producto, ¿no? En el multiplicador del gasto por la variación del gasto, y claramente va a ser mayor. Por lo tanto, ustedes saben que digamos, el multiplicador del gasto es una magnitud mayor a 1, ¿no? Porque en realidad siempre se supone que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1, nunca es 0 y nunca es 1. Por lo tanto, el desplazamiento cuando aumenta el gasto en términos teóricos acá es hacia la derecha de la curva IS, ¿no? Porque claramente si yo me voy acá al parámetro que hace desplazar la ordenada, fíjense que lo que va a cambiar acá se va a hacer más grande, es autónomo, porque aumenta el gasto. Por lo tanto, la curva se tiene que desplazar hacia la derecha o hacia arriba de la curva inicial. ¿En qué magnitud
en la magnitud del multiplicador por el incremento del gasto. A su vez, obviamente, vamos ahora, si los impuestos autónomos se incrementan por separado, ¿no? Si los impuestos autónomos se incrementan, claramente hay menos ingreso disponible y hay menos consumo en la economía, ergo hay menos producto. Por lo tanto, si se incrementa los impuestos, la gente puede gastar menos, por lo tanto disminuye el producto. Entonces, a partir de una curva IS inicial, si solo se incrementan los impuestos, supongamos la misma magnitud que lo que es el incremento del gasto, pero por separado. La curva IS se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué? Y porque en realidad acá, en el A barra, se está haciendo más chico, al revés de que el incremento del gasto. Se está haciendo más chico esto, por lo tanto se hace más chico el cociente. Se desplaza hacia la izquierda. Ahora fíjense en la magnitud. Ahora, el multiplicador de los impuestos autónomos, que no es el mismo que este, ya lo saben por la unidad 1, es más chico este, ¿no? Es menos C sobre 1 menos C por 1 menos T más M. Y como el numerador es más la propensión marginal a consumir siempre menor a 1, claramente, digamos, la disminución o el aumento del producto, en el caso de que varíen los impuestos, subiendo o bajando, va a ser en menor proporción a la variación de los impuestos, porque este factor multiplicador de la variación de los impuestos es menor a 1. O sea, hace que el ingreso varíe de forma menos que proporcional a la variación de los impuestos. Entonces, fíjense, yo traslado, suponiendo incrementos iguales en el impuesto autónomo, que en este caso, traslado la IS hacia la izquierda, dando que para la misma tasa de interés el ingreso es menor que el ingreso inicial, pero fíjense en la magnitud gráfica, ¿no? No vamos a ver una cuestión algebraica, porque ahí habría que diferenciar y todo lo demás y ver, digamos, más o menos lo que hizo el licenciado los otros días en la clase, para los que estuvieron en la clase, licenciado Nardillo, en la clase de práctica, de tutoría. Entonces, fíjese que el desplazamiento es en menor magnitud al caso del gasto, porque justamente la clave es este multiplicador que es más chico que este, ¿no? Entonces, suponiendo incrementos iguales, la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda en una magnitud menor a lo que se desplazaba hacia la derecha cuando había un incremento del gasto igual. La clave es el multiplicador este, ¿no? Bien. Bueno, entonces dice, los movimientos serían al revés. Bueno, acá yo supongo aumentos del gasto y aumentos de los impuestos. Si hay disminuciones de gasto, disminuciones de los impuestos ceteris paribus, en el caso de disminución del gasto, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, y en el caso de disminución de los impuestos, esta curva va a ser esta otra, ¿no? Bien. Bueno, si hay un aumento en las exportaciones, veíamos al inicio, un incremento en las exportaciones en la misma magnitud. Un incremento en las exportaciones es lo mismo que un incremento en el gasto público en cuanto a magnitud de desplazamiento de la curva. ¿Por qué? Porque en realidad el multiplicador de las exportaciones es el mismo que el multiplicador del gasto público, ¿no? Entonces, como incrementan las exportaciones para el mismo nivel de tasa de interés, la curva se desplaza hacia la derecha y el ingreso aumenta. Bien. Bueno, ahora sí, un ejercicio numérico. Con todo esto que hemos visto en teoría, un ejercicio numérico. Fíjese, en el ejercicio 2 les da consumo, les da alícuota impositiva, les da que impuestos autónomos no hay, 0, el gasto público es 90 y la inversión es 150 menos 5i. De forma rápida, porque estos son cálculos bastante sencillos, dice determinar la función IS y graficar. Bueno, hacemos todo el reemplazo, el consumo, la inversión y el gasto. Después recuerden cómo hallaban el ingreso de equilibrio. Tienen que agrupar todos los valores inducidos del gasto público, es decir, que tienen que ver con el ingreso, los tienen que agrupar y pasarlos hacia el otro lado de la ecuación, es decir, hacia la izquierda, con los signos correspondientes. Entonces, una vez que distribuyo esto acá, me queda 0,75i, que después lo paso restando, porque tengo que despejar i justamente. Me queda 0,75 por menos 0,2, 0,15i negativo, pasa positivo, y acá todo lo que no tiene i lo dejo como está a la derecha. Bueno, después saco factor común, acá a la izquierda, que me queda 0,4, ¿no? Y factor común de I1 menos 0,75 más 0,15 me queda
0,4 por I,